Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 130 del curso de precálculo. Vamos a ver este cuarto ejemplo relacionado a la geometría analítica de la parábola. Y nos piden que discutamos esta ecuación, y cuadrado más 4y menos 6x más 16 igual a 0. Un ejemplo parecido al anterior, ¿verdad? Que nos vamos a discutir una ecuación. ¿Qué quería decir eso? Bueno, lo primero es ver qué forma tiene esa ecuación y por lo tanto a qué tipo de sección cónica pertenece. Primeramente notamos que la única variable que llega a estar elevada al cuadrado es la y, ¿ves? Que también puede entonces estar elevada en otro término a la potencia 1. Y la otra variable, que es la x, nada más aparece elevada a la 1. Esa es la característica para que usted sepa que una ecuación ya está en forma general como es esta, o en forma canónica, genere como gráfica una parábola. Entonces, como la que está elevada al cuadrado es la y, si hubiese sido la x, pasaba otra cosa, ¿verdad? Pero como lo que está elevado a la potencia 2 es la y, eso quiere decir que la parábola que genera esa ecuación como gráfica o abre hacia la izquierda o abre hacia la derecha. Si hubiese sido la x la que está elevada al cuadrado, pues no se abría hacia arriba o hacia abajo. Así que eso es lo primero que podemos decir, ¿verdad? Que esta es la forma general de la ecuación de una parábola que abre hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Porque es la y la que está elevada al cuadrado. Bien, pues ya que tenemos ahí y que hemos identificado que esa es la forma general de una parábola que puede ser que abra hacia la izquierda o hacia la derecha, la reescribimos en la forma canónica, porque de la forma canónica sacamos un montón de información, ¿verdad? Que es lo que necesitamos para discutir esa ecuación, ¿ok? Bueno, pues mire, lo primero que hacemos, ¿verdad? Cuando vamos a cambiar una ecuación que nos dan en forma general a la forma canónica y que genera una parábola, es que dejamos los términos que contengan a la variable que está elevada al cuadrado y a la 1 al lado izquierdo, y todo lo demás lo movemos al lado derecho. Así que fíjense que efectivamente hemos dejado estos dos términos en el lado izquierdo, y cuadrado más 4y, y este término que no contiene la variable y lo movemos al lado derecho como positivo 6x, y este término que no contiene la variable y lo movemos también hacia la derecha como negativo 16. Y ahora fíjense que aquí el coeficiente numérico de la y al cuadrado es 1. Si no hubiese sido 1, como en el ejemplo anterior que teníamos una x al cuadrado y el coeficiente numérico de esa x al cuadrado era 3, había que convertir ese coeficiente de la variable al cuadrado en 1, ¿verdad? Y lo hacíamos multiplicando ambos lados de la ecuación por el recíproco del coeficiente numérico de esa variable que esté al cuadrado. Pero aquí fíjense que ya el coeficiente numérico de la y cuadrado es 1, así que no tenemos que hacer ese paso. Inmediatamente entonces lo que tenemos que hacer es buscar el tercer término que yo tengo que añadirle al lado izquierdo para convertir esa expresión, que es un binomio, en un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Y entonces eso está dado por esta fórmula, ¿verdad? Esa constante que tengo que sumar aquí está dada por esta fórmula b cuadrado sobre 4a, donde en este caso la a es 1, siempre va a ser 1, porque fíjense que el coeficiente a es el coeficiente de la variable que esté al cuadrado, que si no es 1 se convierte en 1, así que siempre va a ser 1, y la b es el coeficiente de esa variable que esté elevado al cuadrado cuando esté elevado a la 1, que en este caso es el 4, ¿verdad? Así que esa constante que voy a añadir aquí sería, sustituyendo en esta fórmula esos valores, la b, que es 4 al cuadrado sobre 4 por la a, que es 1. Así que será 4 al cuadrado, que es 16, sobre 4 por 1, que es 4, y 16 dividido entre 4 es 4. Así que esa es la cantidad que yo tengo que sumarle a este binomio para convertirlo en un trinomio cuadrado perfecto. Pero entonces, por la ley de suma de las igualdades, si aquí yo sumo algo, ¿verdad?, para mantener la igualdad, lo mismo lo tengo que sumar al lado derecho. Así que fíjense que eso es lo que hago en el siguiente paso, ¿verdad? A este término, pues y cuadrado más 4y, le sumamos esa cantidad 4, y a estos términos, 6x menos 16, también le sumamos ese 4 en el lado derecho. Fíjense que ahora en el lado izquierdo tengo un trinomio cuadrado perfecto, pues lo factorizamos como tal, ¿verdad? La raíz cuadrada del y cuadrado, que es y, el signo del segundo término, que es 2, y la raíz cuadrada del tercer término, que sería 2. Ese binomio usted lo cuadra. Y entonces en el lado derecho simplificamos lo que hay aquí, ¿verdad? 6x y negativo 16 más 4 da negativo 12. Recuerde que en el lado derecho voy a tener una constante por un binomio elevado a la 1. Pues fíjese, yo voy a sacar de factor común el 6, y esa es la constante que necesitamos en el lado derecho, ¿verdad? Y me quedaría por x, ¿verdad?, menos 2, ¿verdad? Porque 6 por x, míralo aquí, 6x, y 6 por negativo 2 da menos 12. Y claro, en el lado izquierdo tenemos el y más 2 al cuadrado. Ya tenemos aquí la forma canónica de la ecuación de esa parábola que nos las daban en forma general, ¿verdad? De aquí inmediatamente yo me doy cuenta que como esta constante que está aquí al frente en el lado derecho es positiva, pues ya definitivamente sabemos que
en vez de decir que abre hacia la derecha o hacia la izquierda, sabremos que abre hacia la derecha, porque si esta constante es positiva, va a abrir hacia la derecha. Si hubiese sido negativa, teniendo claro la y como variable que se eleva al cuadrado, se abriría hacia la izquierda, ¿ok? Y entonces de aquí yo puedo inmediatamente también leer el punto que es el vértice de esa parábola, ¿verdad? Porque tendrá abscisa, que es la cantidad que se le está restando a la x, que en este caso es 2, y tendrá ordenada la cantidad que se le está restando a la y, que es negativo 2, ¿verdad? Porque piensa que yo tengo y más 2, así que eso se lo puedo escribir por la equivalencia de la recta como y menos negativo 2. Así que lo que se está restando a la y aquí es negativo 2 y esa sería la ordenada del vértice. Ya tenemos el vértice. Vamos a localizarlo, ¿verdad? En un sistema de coordenadas tenemos el punto 2, negativo 2 como vértice. 2, míralo aquí, y negativo 2 es más o menos este punto que está aquí, ¿verdad? Y ese va a ser el vértice, vamos a identificarlo, ¿ok? Ese es nuestro vértice. Bueno, pues entonces, lo otro que yo puedo leer inmediatamente de esa forma canónica es que este coeficiente se le llamaba en la teoría, ¿verdad? 4p, donde p es lo que se llama el largo focal. Y de hecho, 4 veces el largo focal es lo que se llama el largo del latus rectum de esa parábola. Así que de aquí inmediatamente yo leemos que el 4p, que es el largo del latus rectum, pues mide 6, ¿verdad? El latus rectum medirá 6. Y de ahí inmediatamente también yo saco lo que es la p, que sería el largo focal, multiplicando en ambos lados, ¿verdad? Por un cuarto para dejar la p solita en el lado izquierdo. En el lado izquierdo efectivamente se cancela el 4 y nos queda la p, sería igual a, y 6 por un cuarto pues da 6 cuartos, ¿verdad? Porque 6 por 1 es 6 y el 1 que está aquí debajo del 6 por 4 da 4. 6 cuartos que se reduce dividiendo entre 2 arriba y abajo a 6 entre 2 a 3 y 4 entre 2 a 2, a 3 medios. Así es que p igual a 3 medios, ese es el largo focal de nuestra parábola. Ahora, ¿qué quiere decir el largo focal de la parábola? La distancia que hay desde el vértice hasta lo que se conoce como el foco de una parábola, ¿ok? Bien, y entonces fíjense, como esta parábola dice, hemos decidido que abre hacia la derecha, el foco quedará a la derecha del vértice, ¿ok? ¿Cómo yo busco ese foco? Bueno, pues fíjense que te quedará al mismo nivel en cuanto a ordenada, ¿verdad? A la ordenada negativo 2, ¿verdad? Pero entonces queda hacia la derecha esta distancia. Así que para buscar la abscisa del foco a la abscisa del vértice, que es donde tengo que sumar el largo focal, que es 3 medios, ¿verdad? Así que efectivamente a la abscisa del vértice, que es 2, ¿verdad? Míralo aquí. Le sumamos el largo focal, que es 3 medios. Y para yo poder sumar esas dos fracciones, ¿verdad? Recordando que el 2 está sobre 1, son heterogéneas, tengo que convertirlas en homogéneas. Buscamos el mínimo común múltiplo entre esos dos denominadores, que sería el denominador común que necesitamos, y claramente entre 1 y el 2 el mínimo común múltiplo es el 2. La segunda fracción ya lo tienes, es que se quede igual. Pero en la primera, fíjense que este 1, para yo convertirlo en 2, tengo que multiplicarlo por 2. Y por el principio fundamental de fracciones, si yo quiero mantener la igualdad, el numerador también lo tengo que multiplicar por 2. Y ya que tenemos una suma ahora sí de fracciones homogéneas, tienen el mismo denominador, la respuesta será una fracción con ese denominador común que es 2, y sumamos los numeradores, 2 por 2, 4, más 3. Así que será 4 más 3, 7 sobre el denominador común 2. Así es que esa sería la abscisa de nuestro foco, ¿verdad? 7 medios. Así es que el foco va a ser 7 medios, que es la abscisa, y la misma ordenada, dijimos, del vértice, ¿verdad? Que es negativo 2. Así que vamos a localizar ahora el foco. 7 medios es 3 y medio. Y 3 y medio es más o menos por aquí, ¿verdad? Y a este nivel de ordenada negativo 2, por ahí está el foco. Vamos a identificarlo así, ¿verdad? Ese es el foco. Bueno, pues entonces, otra cosa que podemos determinar ahora es lo que se llama la directriz de la parábola. Y recuerde que la directriz queda a la misma distancia del vértice que lo que queda el foco, ¿verdad? O sea que para yo buscar la directriz de esa parábola, tengo que a la abscisa del vértice restarle entonces el largo focal, porque tiene que dar a la misma distancia del vértice que lo que queda el foco de la parábola, ¿verdad? Y si a 2 yo les resto el largo focal, que es 3 medios, ¿verdad? 2, que es la abscisa del vértice, les restamos 3 medios, que es el largo focal, pues fíjense que aquí otra vez necesitamos un denominador común, que ya vimos que entre 1 y 2 es 2. La segunda fracción ya lo tiene, se queda igual. Y en la primera, el 1 hay que multiplicarlo por 2, por lo tanto el 2 de arriba también se multiplica por 2. Y ahora sí podemos restar esas dos fracciones homogéneas y el resultado tendrá ese mismo denominador. Y restamos los numeradores, 2 por 2 que es 4, menos el 3. Y 4 menos 3 es 1 sobre el medio, ¿verdad? Así que será un medio. Y esa línea vertical x igual a un medio, pues es la directriz de nuestra parábola. Así es que x igual a un medio queda como por aquí. Y si por ahí pasamos esa línea vertical,
que es donde las abscisas valen 1/2, ahí tenemos la directriz de esa parábola, ¿ok? Bien, también del vértice, ¿verdad? Yo puedo leer lo que es el eje de la parábola, porque en el caso de que sea una parábola, como en este caso que abre hacia la derecha, el eje de la parábola, fíjense que siempre pasa por el vértice y el foco, ¿verdad? Así que si es esta línea que pasa así, es horizontal y serán los puntos que tienen ordenada negativo 2, ¿verdad? Así que por eso es que el eje de esta parábola es la línea horizontal y igual a negativo 2. Vamos a dibujarla aquí, ¿verdad? Entrecortada. Esa línea que pasa por el vértice y el foco, ¿verdad? Es el eje y será la línea y igual a todos los puntos que están ahí tienen ordenada negativo 2, ¿verdad? Finalmente, fíjense que yo lo otro que buscaba en esta discusión de una ecuación eran los extremos del latus rectum, ¿ok? Bueno, hemos decidido que el largo del latus rectum es 6, ¿ya? Y entonces los extremos quedan a la mitad de ese largo hacia arriba y a la mitad de ese largo hacia abajo. Así es que fíjense que el 2p, la mitad de 4p, ¿verdad? Sería 2 por lo que es la p, que encontramos que es 3/2, ¿verdad? Aquí el 2 cancela y nos queda que p, el 2p, que es a lo que se localiza el extremo del latus rectum, arriba y abajo del foco, son 3 unidades. Así que como esos extremos, ¿verdad?, están arriba directamente del foco, tendrán la misma abscisa del foco, que recuerden que era 7/2, ¿verdad? Así que será 7/2 y sumamos 3 hacia arriba, porque fíjense que a la ordenada, ¿verdad?, que estar a 3 unidades hacia arriba, hay que sumarle 3. Y también aquí le restamos 3, ¿verdad? Así que por eso los extremos del latus rectum son, tomamos la ordenada del foco, que es negativo 2, y sumamos esa distancia, ¿verdad?, que es la mitad del largo completo del latus rectum, y le sumamos 3 y eso fíjense que da 1. Y a esa ordenada también del foco, que es negativo 2, le restamos la mitad del largo del latus rectum, que es 3, y de menos 2 y menos 3 da menos 5. Así que por lo tanto, seguimos acá. Los extremos del latus rectum son estos puntos, ¿verdad?, que vamos a escribir ahora aquí. Van a tener, como están así, ¿verdad?, arriba del foco y debajo del foco tienen la misma abscisa del foco, que dijimos que era 7/2, ¿verdad? 7/2 y esa ordenada 1 y 7/2 la misma abscisa, pero entonces esta otra ordenada negativo 5, ¿okay? Así que vamos a ver los puntos que son los extremos del foco, ¿verdad? 7/2 hacia arriba y ¿cuánto? 1, y este punto es el 1, ¿verdad? 7/2 1 y 7/2 negativo 5, negativo 2, negativo 3, negativo 4, negativo 5, ¿verdad? Así que este sería el otro extremo del latus rectum. ¿Ves? Que desde aquí hasta acá, ¿ves? 1, 2 y 3 unidades, 1, 2 y 3 unidades, 3 más 3, 6. Lo que hemos dicho, que el largo del latus rectum era 6, ¿verdad? Y entonces, fíjense que esos extremos quedan a la mitad hacia arriba de la medida del latus rectum y a la mitad hacia abajo de la medida del latus rectum, ¿verdad? 3 unidades hacia arriba y 3 unidades hacia abajo en este caso, ¿verdad? Porque es una parábola horizontal que va hacia la derecha. Bueno, pues ya tenemos 3 puntos de la parábola: el vértice, este punto y este punto. El foco no es un punto de la parábola, ¿verdad? Es el foco de la parábola, pero es un punto de la parábola. Estos 3 sí son puntos de la parábola, y si yo conecto, ¿verdad?, esos puntos con una curva suave, veremos que nuestra parábola luce más o menos, ¿verdad?, así, ¿verdad? Y por acá igual, ¿no? Bien, pues ahí tenemos finalmente, ¿verdad?, que era lo último que se decide, que usted tenía que hacer en esta discusión, la gráfica aproximada, ¿verdad?, de nuestra parábola. Pues ahí tenemos la discusión de esa ecuación, ¿ves? Recuerde que buscamos todo, ¿verdad? Vértice, foco, largo focal, largo del latus rectum, los extremos del latus rectum, ¿qué más? La directriz y el eje. Todo eso hay que buscar en la discusión de una ecuación que genere como gráfica a una parábola, ¿ok? Bien, bueno, pues fíjese, y efectivamente fíjese que queda abriéndose a la derecha, como hemos determinado al principio, ¿verdad? Hacia dónde abre, ¿ok? Muy bien, y entonces fíjese, vamos a ver lo siguiente.
Recuerde cuando estudiamos la función cuadrática, ¿verdad? Y hicimos las gráficas de funciones cuadráticas, vimos que eran unas cosas que abrían hacia arriba o hacia abajo y llamábamos a esas figuras que generaban como gráfica las funciones cuadráticas una parábola. Ahora, ¿será de verdad esas gráficas que generan una parábola, esas funciones que son las funciones cuadráticas generan de verdad una parábola? Pues ahora tendríamos que verificar que efectivamente esas parábolas que generan las funciones cuadráticas como gráficas cumplen con las definiciones de lo que es una parábola, ahora definidas en términos de geometría analítica, ¿verdad? Aquello de que son puntos que se encuentran equidistantes desde un punto que se llama el foco de la parábola y una línea que se llama la directriz de la parábola. Tenemos que ver eso, ¿verdad que sí? Pero fíjense que con eso no tenemos que hacerlo con ese detalle, sino tenemos que recordar lo siguiente. Como quinto ejemplo, dice, demuestre que la gráfica que genera una función cuadrática que recuerden que tiene esta forma, ¿verdad? Y igual a x cuadrado, ax cuadrado, a por x cuadrado, más b por x, más c. Recuerdan, esa es la fórmula de una función cuadrática, ¿verdad? Es, en efecto, una parábola, ¿verdad? Bueno, y usted dirá, bueno, pues tendremos que ver que tiene vértice, que tiene foco, que tiene directriz, que tiene eje, que tiene latus rectus y cuáles son los puntos de la recta. No hay que verlo todo, porque vamos a recordar sí que nosotros mencionábamos importante en la gráfica de una función cuadrática que dijimos que era una parábola. ¿Cuáles eran los atributos de la gráfica de una función cuadrática? Primeramente decíamos que era una parábola que abría hacia arriba si este coeficiente A era positivo y abría hacia abajo si el coeficiente A era negativo. Y fíjese que esta ecuación, ¿verdad?, tiene la variable x nada más al cuadrado, así es que sí, y además aparece la 1 y la otra variable es elevada a la 1, así es que sí es una parábola, en particular como las vimos allí, que abrían o hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de si esta A era positiva o negativa respectivamente. Así que por ahí vamos bien, ¿verdad? Primeramente, como solo una de las dos variables aparece elevada al cuadrado y la otra a la primera potencia, esta ecuación genera como gráfica una parábola. Bien, entonces como la variable que aparece al cuadrado es la x, y aquí por la discusión que hemos tenido, cuando es la x la que aparece al cuadrado, pues la parábola que genera una ecuación así o abre hacia arriba o abre hacia abajo, lo cual, ¿verdad? Eso mismo también decíamos cuando estudiamos la gráfica llamada parábola, cuando consideramos la función cuadrática, abre hacia arriba o abre hacia abajo. ¿De qué dependía? Del signo de la a, del coeficiente que acompaña a la x cuadrado. Vamos a ver si eso es verdad. Segundo, como la variable x es la que aparece elevada al cuadrado, ¿no?, pues abrirá hacia arriba o abrirá hacia abajo, como efectivamente ocurría cuando estudiamos la función cuadrática, ¿verdad? Las parábolas que generaban esas funciones cuadráticas
eran parábolas que abrían o hacia arriba o hacia abajo, como hemos dicho y repasado, dependiendo del signo, del coeficiente del término con la x al cuadrado, ¿ok? Estas parábolas abren o hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Claro, dependiendo del signo de la A. Bueno, pues vamos entonces a hacer lo mismo que hicimos en los ejemplos anteriores de discusión de ecuaciones, ¿verdad? A reescribir esta ecuación que no está en la forma general de una ecuación cuadrática, ¿verdad? De la ecuación de una parábola, perdón, no está en la forma general de la ecuación de una parábola, pero la podremos reescribir de forma canónica, ¿verdad? Empezamos dejando estos dos términos que contienen a la variable que está elevada hasta el cuadrado, ¿verdad? Y además en este caso puede pasar hasta la 1, en el lado izquierdo, ¿verdad? Así que ponemos ax cuadrado más bx en el lado izquierdo. Usted dirá, pero ¿por qué no lo pasamos negativo si lo vamos a cambiar al lado izquierdo? Porque estoy usando entonces también la ley simétrica, ¿verdad? Que puedo tenerlo en el lado izquierdo o en el lado derecho. Pues de hecho lo estoy dejando en el lado derecho, pero lo estoy escribiendo en el lado izquierdo por la ley simétrica. Y será igual a, y entonces al pasar esto al lado derecho, ¿verdad? La y pasa como negativo, y, ¿verdad? Y, no, perdón, la y se queda positiva, ¿verdad? Porque está en el lado derecho, izquierdo lo puede pasar al lado derecho, pero esta se pasa negativo, ¿verdad? Menos c, ¿ok? Así es que ahí tenemos, ¿verdad? Tenemos esto, ax cuadrado más bx, y entonces dejamos allá la y y la c la pasamos allá, ¿verdad? Pero entonces lo escribimos por la ley simétrica en este otro orden, ¿verdad? Bien, entonces ahora lo siguiente es tratar de completar aquí un trinomio cuadrado perfecto, añadiendo una cantidad aquí. Pero fíjense que el coeficiente de x cuadrado no es 1, así que vamos a empezar convirtiendo este coeficiente del x cuadrado en 1 si es que la a no fuera 1, puede ser que sea 1, pero no lo sabemos, ¿verdad? Así que vamos a tomar esa ecuación, ax cuadrado más bx igual a y menos c, y vamos a multiplicar en ambos lados por el recíproco de la a, ¿verdad? El recíproco de la a, para que entonces el coeficiente de la x cuadrado se convierta en 1. Efectivamente aquí la cancela y nos queda x cuadrado más, y al multiplicar 1 sobre a por b queda b sobre a por x, será igual a esta y que al multiplicar por 1 sobre a será y sobre a, menos, y aquí la c la multiplicamos también por 1 sobre a y queda c sobre a, ¿verdad? Y entonces ahora sí vamos a buscar aquí, ¿verdad? El tercer término que tenemos que añadir a ese binomio para convertir ese binomio en un trinomio cuadrado perfecto. Y recuerden que la fórmula es c, lo que pasa es que aquí tenemos esta c, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Vamos a llamarlo c sub 1, ¿verdad? Igual a b cuadrado sobre, y vamos a llamar aquí b sub 1 cuadrado porque tenemos aquí otra b, sobre 4 por a sub 1, ¿verdad? Porque tenemos aquí una a que no necesariamente es 1. Así que esto será donde aquí entonces la a sub 1, ¿verdad? Es este coeficiente de ahora de la x cuadrado que es 1, y la b sub 1 es este coeficiente de la x a la 1 que es b sobre a, ¿verdad? Así que por lo tanto, esta c sub 1, que no es esta c, será la b cuadrado que es esta b sobre a al cuadrado dividido entre 4 por a sub 1 que es 1, ¿verdad? Así que esto será b cuadrado sobre a cuadrado por 1 sobre 4, ¿verdad que sí? Por un cuarto. Y esto no es otra cosa que b cuadrado sobre 4a. Pues esta cantidad es la que yo tengo que sumar aquí a la izquierda y también a la derecha, aplicando la ley de suma de las igualdades, ¿verdad? Así que esto se convierte en x cuadrado más b sobre a x más b cuadrado sobre 4a cuadrado, ¿verdad? Y será igual a y sobre a menos c sobre a más esta cantidad b cuadrado sobre 4a cuadrado, sobre 4a, ¿verdad? Bien, perdón, aquí se suma, sí, sobre 4a cuadrado, perdón, b cuadrado sobre 4a cuadrado, aquí también se suma la misma cantidad, ¿verdad? B cuadrado por 1 es b cuadrado y a cuadrado por 4, 4a cuadrado, así que esa cantidad b cuadrado sobre 4a cuadrado es la que se suma en ambos lados, ¿verdad? Ahora aquí fíjense que tenemos un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Y se factoriza la raíz cuadrada del primer término, que sería x, el signo del segundo término, que es más, y aquí la raíz cuadrada sería b sobre 2a, ¿verdad? Y esto se eleva al cuadrado, ¿verdad? Fíjense que x al cuadrado sale ahí, y al multiplicar este por 2, da b sobre el 2 cancela, b sobre a por x,
Y acá al cuadrar esto da b cuadrado sobre 2 al cuadrado, que es 4, y al cuadrado, ¿verdad? Y en el lado derecho, fíjense que tenemos esto, y sobre a menos. Y entonces aquí tenemos que combinar estas dos fracciones, ¿verdad que sí? Estas dos fracciones. Bien, pues yo voy a hacer lo siguiente primeramente. Voy a cambiar el signo de esta segunda fracción a positivo y le voy a aplicar el signo arriba, aplicando la ley de signos de una fracción, ¿verdad? Que yo puedo cambiar el signo al frente y en el numerador más b cuadrado sobre 4a cuadrado. Y entonces ahora yo digo, bueno, yo tengo que sumar estas dos fracciones, ¿verdad que sí? Tengo que sumar esas dos fracciones que son heterogéneas, no tienen el mismo denominador. Una tiene denominador a y la otra tiene denominador 4a cuadrado. ¿Y cuál es el mínimo común múltiplo de esos dos números que están ahí, ¿verdad? Que sería el mínimo denominador común que necesitamos para convertir estas dos fracciones en dos fracciones homogéneas. Pues fíjense que sería 4a cuadrado, ¿verdad que sí? Porque, perdónenme, entre el 1 que hay aquí y el 4, el denominador, el mínimo común múltiplo es 4, y entre la a y a cuadrado, el que tiene exponente mayor es el que es un múltiplo común de los dos, ¿verdad? Así que el mínimo denominador común aquí será 4a cuadrado. Bueno, pues yo voy a tener que combinar, ¿verdad?, esas dos fracciones con ese denominador común, pero eso lo veremos entonces en la siguiente lección, donde terminaremos este ejemplo y comenzaremos ya con la discusión de la tercera sección cónica, que es la de... bueno, tenemos un poquito de tiempo aquí, vamos a hacer esto aquí, ¿verdad? Miren, todavía nos quedan unos minutos. Esto sería, ¿verdad?, x más b sobre 2a al cuadrado será igual a y sobre a más. Y como hemos dicho, vamos a convertir estas dos fracciones de manera que tengan este mismo denominador común, ¿verdad? 4a cuadrado y más. Y esta, fíjense que ya lo tiene, 4a cuadrado, así que se va a quedar igual, ¿verdad? b cuadrado sobre 4a cuadrado. Pero en la primera, fíjense que yo tengo que multiplicar esta primero por 4 y además por a, ¿verdad? Para que esta se convierta en a cuadrado y este 1 se convierta en 4. Así que por eso mismo, por 4 y por a, yo tengo que multiplicar lo que está arriba, que es negativo c. Y claro, multiplicar 4a por negativo c es lo mismo que negativo 4ac, ¿verdad que sí? Así es que esto dará lo siguiente ahora. Que x más b sobre 2a al cuadrado será igual a y sobre a más, y entonces hacemos ahora una sola fracción, ¿verdad?, con el denominador común, 4a cuadrado. Y entonces, ¿qué irá arriba? Pues menos 4ac más b cuadrado. Y como la suma es conmutativa, ¿verdad?, yo puedo pensar que es b cuadrado más menos 4ac, o sea, b cuadrado menos 4ac, ¿verdad? Donde fíjense, repetimos que lo que va aquí arriba es menos 4ac más b cuadrado, y yo puedo, por la ley conmutativa de la suma, sumar b cuadrado más el negativo de 4ac, que es lo mismo que restar negativo 4ac al b cuadrado, ¿verdad? Bien, y entonces ahora recuerde que en el lado derecho yo quiero tener una constante multiplicada por un binomio elevado a la 1, ¿verdad que sí? Pues mire, yo voy a sacar de factor común el 1 sobre a, ve que está en los dos, está aquí y está acá, ¿verdad? Así que esto sería x más b sobre 2a al cuadrado será igual a 1 sobre a por, y entonces como yo saqué el 1 sobre a afuera, me queda aquí la y, más, y entonces como sacar una a aquí afuera, me queda aquí b cuadrado menos 4ac sobre 4 y una aquí, ves que cuando yo multiplique este 1 sobre a por esto, me va a quedar lo de arriba igual, y abajo multiplicar a por esto me da el 4a por a cuadrado, ¿lo ves que sí? Bueno, pues aquí tenemos la forma canónica de esta ecuación, que no era ni siquiera general, ¿verdad? No era la forma general, porque recuerde que la forma general hubiese sido ax cuadrado más bx menos y más c igual a 0, ¿verdad? Pero yo la convertí, ¿verdad?, en la forma canónica. Esta es la forma canónica, ¿ok? Bueno, pues mire, ¿qué quiere decir eso? Mire, pues esa parábola, ¿verdad?, efectivamente, al tener la x aquí al cuadrado, va a abrir hacia arriba o hacia abajo. Y depende del signo de esto, ¿verdad que sí? Porque recuerde que esto sería 4p, y si es 4p, pues abre hacia arriba. Si es menos 4p, abre hacia abajo. Pero ¿cuándo es que esto 4p vale positivo? Si la a es positiva, ¿verdad que sí? 1 sobre a es positiva. Y cuando esto que está aquí afuera sería menos 4p para que habla hacia abajo.
¿Sería negativo? Si la A es negativa, pues, porque la única forma que me puede dar este 4P positivo es que esta sea positivo, 1 sobre algo positivo es positivo. ¿Y de qué manera me da esto negativo? Es que este número sea negativo, porque 1 sobre algo negativo da negativo, ¿verdad? Así es que lo primero que yo puedo decir aquí es esto. Luego, esta parábola abrirá hacia arriba si 4P, ¿verdad? Que está aquí, que sería positivo, es positivo, y esto ocurre si la A es positivo, ¿verdad? Porque para que esto que es 4P fuera positivo, esta tiene que ser positivo, ¿verdad? Y abrirá hacia abajo si ese 4P que está aquí al frente es menor que 0, ¿verdad? Es negativo. Y esto ocurre si esa A es negativa, ¿verdad? Porque uno entre algo negativo da negativo. Y entonces el 4P daría negativo, ¿verdad? Si la es menor que 0. Así que fíjense que aquello que decíamos que la gráfica, la parábola que generaba esta función cuadrática, ¿verdad? Abriría hacia arriba si la A es positiva, pues mira aquí, abrirá hacia arriba si la A es positiva y abrirá hacia abajo si la A es negativa. Así que fíjense que corroboramos ese primer hecho que nosotros sabíamos sobre las parábolas que generaban como gráfica las funciones cuadráticas, ¿verdad? Pero de aquí, ahora sí, seguiremos en la siguiente lección, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.